A todos, como grupo de investigación número 12 presentamos el tema de tasa de incidencia de casos de enfermedades diarreicas causadas por parásitos en niños de 0 a 5 años consultantes en la unidad de Fosalud Centro en el departamento de San Miguel, El Salvador, en el periodo de enero y febrero del 2020. Como introducción, tratamos de demostrar toda la metodología del trabajo de investigación. Antecedentes del problema. Las enfermedades diarreicas son un problema importante impacto en la salud infantil general. La Organización Mundial de la Salud desde hace varios años se ocupa con particular atención en la lucha contra infecciones intestinales de distintas etiologías, entre las que se incluyen las producidas por parásitos. En El Salvador, el promedio de casos semanales de enfermedades diarreicas agudas para el año 2014 fue de 6.427 casos y se reportaron 67 muertes en menores de 5 años de edad del sexo masculino, mientras que en el año 2017 el valor era de 8.448 y según últimos datos de la OMS publicados en ese mismo año, las muertes causadas por enfermedades diarreicas en el país han llegado a 268. Para el año 2018 se registraron 25.406 en el departamento de San Miguel y en el 2019 25.674. Como dato de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Boletín Epidemiológico de la semana del 25 de enero de 2020 se reportaron en promedio 5.712 casos de enfermedades diarreicas agudas. Como enunciado del problema, ¿cuál es la tasa de incidencia de casos de enfermedades diarreicas causadas por parásitos en niños de 0 a 5 años consultantes de unidad Fosalud Centro en el departamento de San Miguel, El Salvador, durante el periodo de enero y febrero del 2020? Justificación. Los resultados obtenidos permitirán elaborar recomendaciones a las partes involucradas, del paciente y la comunidad, con el fin de disminuir los riesgos de contagio de esta enfermedad y por consiguiente disminuir la tasa de mortalidad en el país a causa de esta patología. Como objetivo general, identificar cuál es la tasa de incidencia de las enfermedades diarreicas causadas por parásitos en niños consultantes de la unidad de Fosalud Centro del departamento de San Miguel, El Salvador, durante el periodo de enero y febrero de 2020. Como objetivo específico número 1, explicar cuáles son los principales parásitos que causan enfermedades diarreicas en los niños que consultan en la unidad de Fosalud Centro del departamento de San Miguel, El Salvador. Objetivo específico número 2, detallar los factores relacionados a la comunidad que influyen en la incidencia de enfermedades diarreicas causadas por parásitos. Según la OMS, la diarrea se define como la deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o líquidas. La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. Las bacterias comunes que causan diarrea incluyen Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Los parásitos pueden entrar al cuerpo a través de los alimentos y el agua. Pueden instalarse en el tubo digestivo. Algunos de los parásitos que causan la diarrea incluyen Cryptosporidium, Entamoeba histólica, Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides. ¿Cuáles alimentos se debe dar? Esto va a depender de la edad y de las preferencias durante el periodo de diarrea, teniendo en cuenta los hábitos culturales y regionales. En general, los alimentos apropiados para un niño con diarrea son los mismos alimentos que se deben dar a un niño sano. En el caso de los lactantes de 0 a 12 meses, se continúa la lactancia materna, amamantándolos tanto o tan a menudo como desee. No debe permanecer más de 4 horas sin alimento. Los lactantes que no son amamantados deben continuar recibiendo la fórmula láctea usual por lo menos cada 3 horas y de ser posible en taza y no en biberón, y evitar las comidas grasosas y con salsas. En el caso de los niños mayores de 12 meses, continúe la alimentación que venía recibiendo, incluyendo carne, pescado, pollo o huevo. Dar cereales, verduras, hortalizas y otros alimentos, además de la leche. Y evitar las comidas grasosas o con salsa, avenas en hojuelas o cereales muy azucarados.
En el caso de que el niño o la niña presente diarrea, según el IEPI se debe preguntar, ¿desde cuándo tiene diarrea? ¿Hay sangre en las heces o ha tenido vómitos durante los últimos 24 horas? Se debe observar, determinar y palpar. Hay que determinar el estado general del niño o la niña, si está letárgico, inconsciente, inquieto o irritable, determinar si tiene los ojos hundidos y también ofrecer líquido a la niña o el niño y observar si bebe mal o no puede beber y también si bebe aviadamente con sed. ¿Qué evaluar si el niño o la niña presenta alguno de los siguientes síntomas? Si se encuentra letárgico o inconsciente, se amamanta inadecuadamente o no puede hacerlo y con los ojos hundidos. En este caso, el niño presentaría una diarrea con deshidratación grave. ¿Cómo se podría tratar? Referir urgentemente al hospital o a la red más cercana. Acompañar al niño o a la niña al hospital y esperar que sea recibido por el médico según los lineamientos técnicos de referencia, retorno e interconsulta. Si el niño o la niña presenta alguno de los siguientes síntomas: inquieto o irritable, ojos hundidos o bebe abebidamente con sed, en este caso presentaría una diarrea con deshidratación. ¿Cómo se podría tratar? Primeramente, aplicar una rehidratación oral en el uro del establecimiento de la unidad de salud y programar una cita en 24 horas. Si la niña o el niño no presenta suficientes signos para clasificar el caso como diarrea con deshidratación o diarrea con deshidratación grave, en este caso se presentaría una diarrea sin deshidratación. ¿Cómo se podría tratar? En casa poder prevenir la deshidratación y programar una cita en 24 horas. Si el niño o la niña tiene diarrea más de 14 días, primeramente habría que evaluar si presenta signos de deshidratación. Se presentaría una diarrea con persistencia grave. ¿Cómo podría tratarla? Referir urgentemente al hospital de la red más cercana, en las mejores condiciones hemodinámicas posibles de acuerdo a la accesibilidad. Acompañar a la niña o el niño al hospital a esperar a que sea recibido por el médico, según los lineamientos de referencia y retorno. Si en dado caso no presenta signos de deshidratación, se presentará una diarrea persistente. ¿Cómo se podría tratar? Con una interconsulta con un pediatra al hospital de la red más cercana. Dar recomendaciones a la madre sobre la alimentación de los niños con diarrea. Si el niño o la niña tiene sangre en las heces, primero se evalúa si éste lleva presencia de la sangre en las heces en las últimas 72 horas. En este caso, si da positivo el niño o la niña, estaría presentando el caso de disentería. ¿Cómo se podría tratar? Indicar un examen general de heces, dar tratamiento según los hallazgos y programar una cita que se reevaluará en 2 días. Si la cita para la reevaluación al niño o la niña con diarrea tomando en cuenta la clasificación del riesgo familiar o el grupo dispensarial. La diarrea con o sin deshidratación después de 24 horas. En la evaluación del niño o la niña, el personal de salud debe verificar si ha mejorado o si está cumpliendo el tratamiento indicado. Evaluar el nuevo estado de hidratación, los signos de deshidratación y seguir con el tratamiento y dar las recomendaciones de cuándo volver inmediatamente. En el caso de la disentería, después de 2 días, el personal de salud debe evaluar con respecto a la diarrea, consultar el cuadro, evaluar, clasificar y preguntar si la diarrea disminuyó, si persiste la sangre en la diarrea, si le bajó la temperatura y si se alimenta mejor. ¿Cómo podría ser tratado? Primero sería de evaluar el estado de hidratación y seguir el tratamiento. Si la cantidad de evacuaciones de sangre en las heces y la fiebre sigue igual o ha empeorado, sería de referir al hospital para hacer una reevaluación con un pediatra. Si evacúa menos, no hay presencia de sangre en las heces y se ha disminuido la temperatura y está comiendo mejor, se deberá continuar con el mismo antibiótico hasta que se termine. Yo trataré de continuar con la ponencia de mis compañeros, la cual es el capítulo 3, la metodología. Iniciaremos con el diseño metodológico.
el cual se llevaron a cabo una investigación documental cual y cuantitativa. Aquí es una investigación donde será conformada por lo que son varias fuentes. Esta documentación nos ayudará a fundamentar lo que es el contenido del informe final. Todo esto recolectados nos ayudará, recolecciones estadísticas nos ayudará a lo que es una mejor comprensión. De ahí tenemos el tipo de estudio, será descriptivo longitudinal, la cual nos ayudará a identificar lo que son enfermedades parasitarias o infecciosas que le dan afectados más a los niños y niñas. Posteriormente será definida y detalladas causas relacionadas en la comunidad y el por qué es tan frecuente. El universo son los niños y niñas de 0 a 5 años que se consulta en Infosalud Centro en el departamento de San Miguel El Salvador durante de enero a febrero del año de 2020. Población. La población será estudiada en investigación constatada de los niños y niñas menores de 6 años que consulta en Infosalud por enfermedad diarreica causada por lo que son los parásitos. La muestra se tomará como muestra a todos los padres de familias o encargados de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión que se encuentran en el recinto en horario de Infosalud. Tenemos el instrumento que se pasa una encuesta a los padres de familias o al encargado de los pacientes que se cumplen con los criterios de inclusión. Y tenemos aquí en los criterios de inclusión y exclusión. En los criterios de inclusión será niños y niñas entre edades de 0 a 5 años, pacientes que presentan enfermedades diarreicas, y tenemos pacientes que presentan enfermedades diarreicas por lo que son los parásitos, que sean pacientes o niños en el Infosalud del centro. Y criterios de exclusión, que son niños y niñas mayores de lo que son 6 años y pacientes que consultan por enfermedades ajenas a la diarrea. Gracias. Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados. Se presentará el instrumento, el cual es una encuesta que constaba de 10 preguntas cerradas, cuyos resultados se van a presentar a continuación. Pregunta número 1. El agua de consumo que usted y su familia utiliza es A, potable, B, envasada, C, pozo, D, otros. Del total de personas encuestadas, que fueron 20, la mayoría manifestó consumir agua envasada, la cual compraban a empresas distribuidoras como Agua Las Perlitas, Cristal, Migueleña, entre otros, mientras que una minoría manifestó consumir agua de otros tipos como pozos, chorros comunales, etc. En el gráfico de pastel número 1 podemos observar cómo de la totalidad de encuestados, el 33% consume agua potable, el 38% ingiere agua envasada, el 22% agua de pozo y solo un 7% agua de otras fuentes. La pregunta número 2. ¿Se asegura usted de tener los alimentos debidamente lavados antes de consumirlos? Opciones de respuesta: sí, no. Del total de encuestados, que fueron 20, 15 manifestaron asegurarse de que los alimentos estuvieran limpios antes de que los niños los consumieran, y solo 5 personas dijeron que no. Muchos desconocen la manera correcta de desinfectar los alimentos antes de consumirlos. El gráfico de pastel número 2 podemos observar cómo de la totalidad de encuestados, el 25% respondió positivamente a la pregunta, asegurando lavar adecuadamente los alimentos antes de consumirlos, mientras que solo un 5% respondió negativamente a la pregunta. La pregunta número 3. ¿Conserva sus alimentos en recipientes herméticos cuando los conserva en refrigerador? Opciones de respuesta: sí y no. Del total de encuestados, que fueron 20, una minoría manifestó conservar los alimentos en recipientes herméticos cuando se conservan en refrigerador, y una mayoría, por el contrario, manifestó guardar los alimentos únicamente en bolsas plásticas o sin envoltorio. Esto puede favorecer la proliferación de microorganismos en los alimentos que los niños consumirán posteriormente. El gráfico de pastel 3 nos muestra cómo de la totalidad de encuestados, el 10% manifestó que guardan los alimentos en recipientes herméticos al conservarlos en refrigerador, mientras que el 90% manifestó no hacerlo. La pregunta número 4. Cuando los niños juegan, ¿se asegura usted de que porten calzado? Opciones de respuesta: sí, no y a veces. Del total de encuestados, que fueron 20, únicamente 3 personas manifestaron tener el cuidado de que los niños porten calzado cuando juegan. Una gran mayoría dijo solo hacerlo a veces, mientras que 5 personas dijeron que no. Esto puede ser perjudicial para la salud del niño, que al no estar protegido se ve expuesto a microorganismos presentes en el suelo que pueden enfermarlo. El gráfico de pastel número 4 nos muestra cómo el 60% de los encuestados manifestó que a veces tenían el cuidado de que los niños llevaran calzado al momento de jugar, mientras que un 15% manifestó sí hacerlo y un 25% no. Pregunta número 5.
¿Se asegura de lavar correctamente las manos a los niños antes y después de cada comida? Opciones de respuesta: sí, no y a veces. Del total de encuestados, que fueron 20, el número de personas que lavan las manos a los niños antes de cada comida es igual al número de personas que no lo hacen, mientras que una minoría manifestó que únicamente lo hacen a veces. Esto puede hacer que el niño se encuentre más expuesto a microorganismos patógenos. El gráfico 5 nos muestra cómo el 30% de los encuestados únicamente se aseguran de lavar las manos de los niños antes de comer a veces, mientras que un 35% lo hace y otro 35% no lo hace nunca. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de leche consumen los niños? Las opciones de respuesta eran materna, fórmula según la edad, leche de vaca y otros. Del total de personas encuestadas, que fueron 20, la mayoría manifestó que los niños consumen fórmula según la edad, seguido por la leche materna en segundo lugar, y únicamente una persona respondió positivamente en la opción de leche de vaca, mientras que ninguna manifestó que los niños consuman otros tipos de leche. El gráfico de pastel 6 nos muestra cómo el 45% de los encuestados se aseguran de que los niños consuman leche materna, mientras que el 50% asegura que ingieren fórmula según la edad y un 5% que consume leche de vaca, mientras que nadie consume otros tipos de leches. La pregunta número 7. ¿Se asegura usted de que los niños tengan una buena higiene en sus manos y en sus uñas? Las opciones de respuesta eran sí, no y a veces. Del total de personas encuestadas, que fueron 20, la mayoría de niños tienen sus uñas limpias y recortadas, al igual que sus manos limpias, mientras que una minoría y otro porcentaje solamente a veces. El gráfico de pastel 7 nos muestra que el 75% de los niños tienen sus manos limpias y sus uñas bien recortadas. Un 20% tienen sus manos limpias solo a veces y un 5% nunca las tiene limpias. Pregunta número 8. Los alimentos que consumen sus niños son: opciones de respuesta: comprados en puestos de la calle o preparados en casa. Del total de encuestados, la mayoría respondió que los alimentos que consumen sus niños son preparados en casas, y solo 7 manifestaron que consumen alimentos comprados fuera. El gráfico 8 muestra cómo el 65% de los niños consumen comida preparada en casa, mientras que solo el 35% consumen alimentos comprados fuera de casa. La pregunta número 9. ¿Se asegura usted de cumplir con el control de desparasitar a los niños según lo establecido en la unidad de salud? Las opciones de respuesta eran sí, no y a veces. Del total de personas encuestadas, la mayoría de niños son desparasitados adecuadamente, disminuyendo el riesgo de que contraigan enfermedades parasitarias, mientras que solo una minoría no son desparasitados o lo son en ocasiones, pero no como debería de ser. El gráfico número 9 nos muestra que según los resultados ya tabulados, el 76% de los niños sí se desparasitan adecuadamente, el 15% lo hace a veces y otro 15% no lo hace. Pregunta número 10. ¿Se asegura de evitar que los niños jueguen en suelos sucios y objetos previamente sucios? Opciones de respuesta: sí, no y a veces. Del total de encuestados, que fueron 20, la gran mayoría juega en suelos sucios o con objetos sucios, ya que sus padres manifestaron que se enfermaban menos, mientras que 5 dijeron que a veces lo hacían y 3 que no permitían a los niños esta actividad cuando involucraba juegos en el suelo o con objetos sucios. Según el gráfico 10, basado en los resultados previamente tabulados, el 60% de los niños no juegan suelos o con objetos sucios y un 15% lo hace, mientras que otro 25% no lo hace. Gracias. Conclusión. Como grupo concluimos que dichos procesos gastroentéricos y parasitarios intestinales de estos niños se deben a ciertos factores. Uno de estos factores es la carencia de agua potable en dichas comunidades, la cual esto conlleva a una mala preparación de alimentos o incluso una mala higiene personal de dichos niños. Otro dato a destacar en las encuestas es sobre la alimentación de estos niños. Este es otro gran factor importante, ya que el 50% de estos niños no fueron alimentados exclusivamente de leche materna, la cual esto conlleva a estos niños que tengan una respuesta inmunológica incompleta ante los diferentes procesos diarreicos. La primera recomendación es sobre la mejoría del agua, la cual se observará cuantitativa y cualitativamente una mejoría sobre lo que es el almacenamiento y tratamiento de estas aguas. La segunda recomendación es sobre la preparación, el consumo y la conservación adecuado de estos alimentos. La tercera recomendación es sobre evitar a toda costa las ratas e insectos y siempre mantener una higiene adecuada tanto personal y como de la vivienda. Otra recomendación es que siempre se deben evitar lo que es la basura en las viviendas. La siguiente recomendación es de que los niños cuando cumplan los 6 meses sean vacunados contra el rotavirus. Al cambiar y limpiar al niño se deberá hacer un lavado de manos y en el transcurso del crecimiento de este niño enseñarle cómo se hace el lavado de manos. Y otra recomendación es sobre la lactancia materna. Es una recomendación muy importante, ya que por medio de la lactancia materna los niños son protegidos de diferentes enfermedades diarreicas agudas.
las primeras recomendaciones serán para los niños menores de 12 meses. Tendremos 3 recomendaciones primordiales. Las 3 recomendaciones, la primera es la lactancia materna. Como habíamos mencionado, la lactancia materna es muy importante para evitar todas estas enfermedades diarreicas. Y los niños no deben pasar de 4 horas sin su alimentación. Y por último, cuando estos niños cumplan 6 meses o tengan mayor a 6 meses, estos niños pueden ser ya alimentados con vegetales y con cereales. Aquí terminamos nuestra exposición. Gracias.